La investigación que se presenta en el 12º Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje lleva por nombre la motivación holística de los estudiantes en procesos de formación inicial docente a través del método de la historia de vida, análisis de estudio de caso, que presenta como docente e investigadora del Benemérito Instituto Normal del Estado. El tema de investigación propiamente es la motivación holística, de la cual se deriva de la holística considerándola como un todo, entendiendo holos como aquella unidad que es múltiple en sus manifestaciones, que se expresa en un contexto de relaciones e interacciones multidimensionales constantes, cuyo principio da unidad a toda la multiplicidad de motivaciones humanas, que es la tendencia a la aparición de una necesidad nueva y más elevada cuando al inferior se ha completado por medio de una satisfacción adecuada. La persona es el funcionamiento integrado de los variados aspectos en todo el tiempo y en el espacio, en la cual se encuentra una unidad en ese funcionamiento. El holismo, por lo tanto, observa los procesos personales como parte de un todo mayor, así como las partes físicas, los aspectos físicos. En la holística tiene un método cuyo objetivo consiste en reunir todos los aspectos de la persona de modo que ésta pueda vivir la experiencia de sí mismo como un organismo unitario, más que como una mezcla de sus partes. Entendiéndose por motivación, del latín motum, variación de movere, que significa mover, es un estado energizador que se deriva de una necesidad interna y que impulsa al organismo a la actividad, llamados motivos, que son fuerzas internas que impelen y canalizan a la conducta. Los motivos internos también pueden ser considerados estas fuerzas como innatos, pero también se derivan otro tipo de motivos que son externos, que son los motivos sociales, que el ser humano aprende en la interacción a su grupo social. Esta motivación es constante, fluctuante, compleja y que prácticamente es una característica casi universal de todo estado organístico. El estudio de la motivación debe de hacerse considerando los deseos de las necesidades últimas del ser humano, entendiéndose por deseos como los medios para alcanzar un fin, más que fines en sí mismos. De aquí se deriva, de acuerdo a Maslow, que lo refiere en su obra, que efectivamente la motivación no puede ser entendida de manera fragmentada, tiene que considerarse en forma holística, por lo que del mismo autor, lo único que estoy haciendo es hacer explícito lo que en su obra él refiere que existe la motivación, pero nunca los deja claro como holístico. Sin embargo, sí durante toda su teoría la desarrolla como tal. Él a la vez expresa que hay una serie de necesidades en las que el ser humano van poco a poco satisfaciendo, siendo las básicas hasta llegar a la autorrealización, siendo la autorrealización como la más elevada y que se halla en la cima de estas, describiéndola como aquella persona para hacer y hacer lo que la persona nació para hacer. Es decir, si el cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica. Por lo tanto, las personas autorrealizadas son personas que han llegado a un alto nivel de maduración, de salud y de autosatisfacción. Así, Maslow propone que el individuo es un todo integrado y organizado. Todo individuo está motivado y no solo una parte de él. Para mí, entonces, la motivación holística es la satisfacción de necesidades o deseos que tiene la persona hacia el crecimiento personal en un contexto y momento determinado. Así como ya mencioné anteriormente, estas 5 necesidades fisiológicas: seguridad, pertenencia y estima, autorrealización, para mí la motivación holística está en la parte de la autorrealización. Se espera que el estudiante logre esta fase o crecimiento personal. También habla de Maslow
que la clasificación de la motivación, los fines o necesidades fundamentales pueden sustentar una clasificación de la vida emocional y por lo tanto la motivación holística. Si una necesidad es satisfecha, entonces aparece otra. En realidad, la mayoría de las personas están parcialmente satisfechos y parcialmente insatisfechos en todas sus necesidades básicas a la vez. Al ascender la jerarquía, en la jerarquía de prepotencia, se puede hacer una descripción más realista de la jerarquía en términos decrecientes de satisfacción. Considera que las personas tienen las siguientes características y por ende la motivación en la holística. Las personas tienen las siguientes características: los valores de verdad, creatividad, belleza, bondad, plenitud, viveza, singularidad, justicia, naturalidad y autosuficiencia. Tienen autonomía relativa del entorno físico y social. Les empuja la motivación por el crecimiento. Siendo el objeto de estudio los estudiantes en proceso de formación inicial a través del análisis de la historia de vida, esta se ve afectada a partir de una serie de problemáticas que viven los estudiantes que afectan en las actividades académicas, realizando actividades a veces con el menor esfuerzo o a veces con el reto para enfrentarlas, provocando en ellos enfermedades psicosomáticas como la gastritis, la colitis y llegando al extremo de la desmotivación hasta la deserción. Esto se manifiesta en distintos semestres y generaciones del 2007-2014 de la LEP del BINE con el Plan de Estudios 1997. Para Ramiro Reyes plantea que la motivación, el carácter social de la formación inicial la define históricamente en la vida de la persona, es decir, el momento donde el sujeto se inserta en el proceso formativo determinado socialmente por el que asumirá un lugar profesional en la sociedad. Es el momento de inicio de una formación que continuará a lo largo de su actividad profesional y que incidirá de manera determinante en todo el resto de sus actividades, sus posibilidades y su manera de ser. Por lo tanto, es aludir a una etapa común en la vida de todos o de la mayoría de los participantes en esta actividad, es retomar una serie de experiencias, algunas gratas, otras no, por medio de las cuales nos fuimos introduciendo en una dimensión deseada, de la cual teníamos una visión nebulosa que contenían ideales, por lo que valía la pena trabajar para ser maestro. Afirma también este autor, como Calvo y Naranjo, que describen que hay tres momentos en el proceso de la formación inicial docente: inicial, desarrollo y final. En el estado de conocimiento en relación a lo que se ha hecho de la motivación, hay coincidencias desde lo internacional, Latinoamérica y nacional, en el sentido de que se ha encontrado que los estudiantes para tomar esta elección de carrera han ingresado por motivos extrínsecos, es decir, por razones económicas sin tener una verdadera vocación, sino que pueden estar influenciados por un familiar con esta profesión. Además, los motivos que predominaron fueron la seguridad, el empleo y el tiempo libre de vacaciones, así como el sueldo. Esto es en investigaciones en docentes en servicio. En México, Calvo, Reyes, Torres, Ibarrola, Mercado y García han referido que los estudiantes han elegido por motivos ajenos a ellos por estudiar esta profesión y que ha sido la influencia de la familia la parte más fuerte que ha determinado esta elección, así como la económica, más que por elección personal. Como lo cita Calvo, los alumnos que entran en la carrera sin interés, con el objetivo de tomarla como un trampolín para que más adelante dedicarse a otras profesiones y por tanto marginarse parcial o totalmente del magisterio. También en relación a la motivación intrínseca, Latinoamérica, como la internacional y nacional, se ha coincidido en referir que los docentes ingresan por motivos filantrópicos, porque les gusta trabajar con los niños y por el interés de ayudar a estos, porque les agrada enseñar o prefieren la docencia en esta profesión. Rasgos constantes que aparecen en las distintas investigaciones caracterizándola como la auténtica vocación. La motivación de los estudiantes, en este sentido, en el proceso de formación, Márquez afirma que si se quiere cambiar a la educación acorde a los cambios de la sociedad, entonces se tiene que considerar las necesidades de formación del estudiante, tal como la motivación.
Polanco como Naranjo afirman que el estudiante en el proceso de formación asume compromisos o evade de acuerdo al tipo de motivación que tengan. Por lo tanto, la falta de motivación es una de las causas importantes que se debe valorar en el fracaso académico de los estudiantes. Naranjo y Pereira expresan que el proceso de formación y del contexto educativo existen factores que desmotivan a los estudiantes, como los desafíos académicos, excesivamente altos o bajos, el ambiente en el salón de clase y la actitud del docente, así como la interacción que tienen los estudiantes, la competencia académica, las expectativas de la población estudiantil, el valor otorgado a las metas educativas y la consecuencia afectiva emocional y resultante del éxito o del fracaso académico. En relación a la metodología, se han encontrado investigaciones, pocas, en las que se habla de los estudiantes propiamente, de lo que tratan en las normales, sin ser propios los estudiantes quienes traten de su situación, su desmotivación dentro de este contexto. En el estado de conocimiento de la historia de vida, como método, se encontró estudios de Watson, pero en docentes propiamente en servicio, como los de López de Maturana, y propiamente Bolívar, que expresa la epistemología de la historia de vida como método y análisis inductivo para hacer el procesamiento de esa narración. En relación a Brunner, propone que la investigación hermenéutica narrativa en educación utiliza historias de vida basadas en evidencias originarias del mundo de la vida, entendiéndolo como fenómenos sociales como texto, cuyo valor y significado viene dando por la autointerpretación hermenéutica. De igual manera, Ruiz, las historias de vida han sido de gran valor en la investigación cualitativa porque su análisis constituye todo un arsenal de información para la elaboración de teorías sobre los periodos de transición, los puntos de inflexión, el desarrollo de las carreras personales, la relación cambiante. De esta manera podemos ver cómo se han encontrado pocos estudios que hablen de la motivación de los estudiantes a través de la historia de vida. Por lo que surge la pregunta de investigación: ¿qué es lo que ocurre en el estudiante para ser maestro de primaria que al ingresar en el proceso de culminación y de la formación docente poco a poco va perdiendo la motivación holística? Planteando el problema, ¿cuáles son los factores que inciden en la motivación holística del estudiante en este proceso de formación inicial? Así como la hipótesis, los estudiantes para ser profesores de la escuela primaria se van desmotivando o motivando holísticamente durante su proceso de formación inicial por factores externos, como es la práctica docente, e internos, personales, que se hacen presentes en la historia de vida y que a veces obstaculizan culminar sus estudios en el BINE del Estado de Puebla, México. Por lo tanto, surge el propósito de descubrir y comprender los factores externos e internos que inciden en la motivación holística del estudiante en proceso de formación inicial para ser profesor de educación primaria de la Escuela Normal Pública y Urbana, a través del método de la historia de vida. Es importante esta investigación, por lo tanto, porque es pertinente, ya que hay pocos estudios sobre el tema que la analicen, así como porque se atienden a los estudiantes ante los episodios de desmotivación que viven al enfrentar su práctica docente por la presencia de diferentes factores que la originan. Dichos episodios con frecuencia provocan diversas enfermedades psicosomáticas como la colitis, gastritis, migraña, ansiedad, al grado de llegar a situaciones de límite, como es el caso de intentos de suicidio, al no poder enfrentar de la mejor manera estas experiencias. Es conveniente realizarla porque ha permitido conocer factores que influyen preponderantemente en la motivación y la vocación, así como identificar esos factores que desmotivan la vocación para continuar y que ayude a caracterizar los perfiles vocacionales. La relevancia social manifiesta la trascendencia de personas y grupos que serán beneficiados en los resultados de esta investigación, estudiantes, maestros de institución, el sistema educativo, por lo que entonces propiamente es importante realizar este tipo de investigación. La metodología que se empleó fue de tipo cualitativo, diseño de investigación de estudio en relación a los casos seleccionados, fueron con base a aquellos que pudieran proporcionar datos relevantes y significativos que pudieran aportar para esta investigación. Los datos entonces se recogieron de casos seleccionados, fueron personales, familiares y académicos. La metodología en relación a los estudiantes que participaron fueron de distintos semestres y distintas generaciones, con el plan de estudios 97 de la Escuela Normal Pública y Urbana.
cuya edad fluctuaba entre 19 y 22 años de edad, clase social baja de distintos años, 2007 al 2014, encontrando que el 50% de ellos, sus papás, provienen de la misma profesión y el 70% pertenecen a hogares de escasos recursos. Los instrumentos que se utilizaron fueron el cuestionario de motivación para la realización del diagnóstico, una entrevista semiestructurada y una historia de vida como método para conocer la motivación del estudiante de viva voz de quien lo vive. El procesamiento de los datos, así como los resultados, se encontró que el cuestionario de motivación ayudó para la realización del diagnóstico, cuya estadística fue descriptiva y que ayudó a identificar el tipo de motivación de ingreso. El procesamiento de datos de la entrevista semiestructurada se hizo a través del análisis de contenido de manera empírica y se encontró la categoría de la práctica docente. En relación a la historia de vida, el procesador digital de Atlas utilizó la teoría fundamentada, se descubrió y comprendieron los factores que afectan al estudiante como características de la motivación holística que culminaron en la carrera. De tal manera que, entonces, al estudiante se pudo hacer este estudio gracias a que ellos de manera voluntaria asistían a la oficina de psicopedagogía, permitiendo el registro de estas historias de vida. Los resultados se encontró que se caracterizó la motivación holística de 5 estudiantes, de los cuales 3 estudiantes tuvieron motivos ajenos a ingresar en esta carrera por la seguridad económica, por ser la segunda opción de la elección de la carrera, como la fuerte influencia familiar, dado por muchos de los padres eran profesores, así como 2 estudiantes que ingresaron por motivos personales, por el gusto de trabajar con los niños. Las características de la motivación holística surgieron de la búsqueda de lo negativo, es decir, de la desmotivación que vive el estudiante al ingresar a esta licenciatura y encontrarse afectada por distintos factores como los escolares. Situación corroborada en la entrevista en profundidad, en la que se encontraron también los momentos críticos recurrentes en todas las historias de vida. Estos datos fueron relevantes porque permitió conocer las características de la motivación holística, pese a que se encuentran bajo estrés, porque las normas institucionales de la práctica docente manifiestan que puede salir adelante al conocerlas, ya que no podrán infligirlas si tienen conocimiento de estas, así como la planeación institucional mal organizada al repetirse una y otra vez de semestre tras semestre, les permitió conocer algunas formas de trabajo que les ayudará a no estresarse, aunque cabe aclarar, no se salvaron de esta situación porque al igual que cualquier estudiante en un inicio de su carrera espera altas expectativas respecto a lo que después poco a poco lo va desmotivando por ese tipo de situaciones, que al saber que este es un tipo de situación que viene sucediendo, estos se preparan antes para tener al tiempo más organizado y poder resolver el problema del estrés y desmotivación. Los gastos y las jornadas de la planeación y práctica docente son preocupantes porque muchos de los estudiantes son de escasos recursos, por lo que les imposibilitaba continuar con sus estudios. Situación que, aunque hay becas como Pronavis, no es suficiente porque llegaron a gastar en cada una alrededor de 1,000 pesos en elaboración de material, como los gastos de traslado como de comida. Las reglas internas del docente en la revisión de la planeación docente, siendo la autorización de la misma, si bien el docente debe revisar las planeaciones que se le asignan de acuerdo a su descarga horaria, este es uno de los problemas de mayor incidencia y afectación, porque la revisión se realiza de acuerdo al docente, no con base al desarrollo de los niños en grupos de práctica, situación que en muchos de los casos no tiene preparación para realizar la revisión, es decir, la falta de una revisión de la planeación flexible de parte del docente en la que permita al estudiante realizarla, considerarla que al aplicarla puede estar sujeta a situaciones imprevistas. Sin embargo, el docente expresa su autoridad al ser él que le dé el visto bueno y la pueda autorizar. La falta de análisis de la práctica en el momento en que acontece por parte del docente que la supervisa es otra de las variantes que no le ayudan al estudiante. Sin embargo, éste aprende a darse cuenta de sus errores al auxiliarse de docentes que están frente a grupo. La falta de motivación por realizarla por el miedo de inseguridad que le provoca el supervisor de la misma, siendo una de las
formas en el que el maestro ejerce su autoridad. Sin embargo, el estudiante aprende a perder el miedo e inseguridad cuando domina los contenidos respectivos, maneja su seguridad al verse motivado por los niños cuando le responden como la figura de su maestro. Esto motiva al docente que en formación, al ver el aprendizaje esperado en sus alumnos de la escuela primaria, impulsando a continuar sus estudios. Sin embargo, la falta de reflexión por parte de los docentes acerca de la acción del docente en formación al término de su práctica provoca inseguridad, miedo ante la incertidumbre, a pesar de que es evaluado de manera cuantitativa. Este busca persistentemente respuestas de su quehacer cotidiano en la práctica que ha ejercido en la escuela de práctica. Ante la ausencia de esta reflexión, va limitándolo al darse cuenta de sus errores y cambiarlos por lo que le ayude a mejorar para la siguiente práctica. El proceso de transformar cada dato en información relevante y significativo ha sido una ardua tarea que implica confrontar con las fortalezas y las debilidades, reflexionar acerca de lo que ha faltado por hacer en el proceso de formación, que la situación de los futuros profesores en estar en servicio son fuertemente cuestionados por su papel que desempeñan en la educación básica, responsabilizándolos de los resultados obtenidos por las distintas evaluaciones. Por lo que se puede concluir en el presente estudio que se llevó a cabo, la caracterización de la motivación holística de los estudiantes de la licenciatura de Educación Primaria. En este sentido, la investigación se dirigió enfáticamente al examen de las experiencias de los jóvenes, a partir de lo cual fue posible lograr el constructo teórico de la motivación holística, que enriqueció la comprensión de las diversas situaciones que afectan negativamente el desarrollo integral del estudiante. Cabe decir que ese constructo teórico al que hago referencia no ha sido considerado ni caracterizado antes. Sin embargo, Abraham Maslow deja entrever este planteamiento teórico de la motivación de los jóvenes en el deber ser, planteando solo la motivación en el ser, en personas adultas. En este sentido retoma este autor para sustentar el objeto de estudio, que es la motivación desde el enfoque humanista y holístico, para la búsqueda de los factores que la afectan, como las características de los estudiantes que lograron culminar. Llaman la atención los hallazgos siguientes. Se encontraron dos tipos de motivación holística de estudiantes: los que ingresaron por motivos ajenos a su decisión a la elección profesional, los que ingresaron por motivos propios, por el gusto de trabajar con los niños. En este sentido, la motivación holística se expresa de diferente manera para cada uno de los tipos encontrados, entendiendo por motivación holística como la expresión biológica, emocional y comportamental de la totalidad de la persona, manifestándose en el cuerpo, en lo afectivo, en los pensamientos, en las actitudes y en las acciones que realiza de manera coherente y en su totalidad, para el logro del propósito a alcanzar siempre en la búsqueda de la satisfacción de esa motivación holística. Una vez satisfecha esta motivación, se plantea una motivación holística de tal manera que el ser humano está en constante búsqueda de una nueva motivación para alcanzar la satisfacción de esta, que habla de aclarar que la motivación holística puede ser afectada por factores internos y externos que pueden manifestarse de diferente forma. A partir de estos planteamientos teóricos del objeto de estudio, se concluye que la caracterización de la motivación holística del estudiante que ingresó con motivos ajenos a su elección profesional es la expresión negativa de esta, es decir, la desmotivación holística, manifestándose en su cuerpo, en su parte biológica, con enfermedades psicosomáticas, en sus emociones como la tristeza, baja autoestima, la agresión, la ansiedad, la depresión, en su comportamiento, la dependencia social, la violencia, el desgano para realizar las actividades académicas, actitudes de conformismo, inseguridad y sentimientos de inferioridad, síntomas de decisiones para realizar algunas de las actividades sin autonomía, desconfianza, inseguridad y valores de poca responsabilidad y compromiso. En relación a la caracterización de la motivación holística los estudiantes que ingresaron por motivos propios de su elección, se manifestó biológica, emocional y social. En relación a la parte biológica, los estudiantes estaban sanos. En la parte emocional, autorregulan sus emociones, alegres, inquietos, carismáticos, centrados y coherentes en sus pensamientos y sus emociones. En la parte social se manifestaban independientes, con toma de decisiones para realizar las actividades académicas autónomas, seguros y con confianza plena en seguridad para realizar y resolver situaciones imprevistas, con valores de responsabilidad y respeto en sí mismos. Por lo que puedo concluir que este objeto de estudio de la motivación holística es un término polisémico, el cual ha sido estudiado y que está determinado de acuerdo al contexto social como los múltiples factores que la afectan. Es conveniente propiciar condiciones en los contextos educativos
que aunque estos sean adversos, el potencial humano es capaz de satisfacer su motivación holística, que permiten desarrollar personas con motivación holística porque son personas que tienen propósitos claros, establecen relaciones sociales sanas, son líderes y creativos, responsables, puesto que disfrutan lo que realizan y están en constante búsqueda de la satisfacción de la motivación holística para replantearse otra motivación holística. Les agradezco muchísimo la atención y espero cualquier inquietud sea manifestada. Gracias.